El fantasma del autobús. Recuerdo que el 20 de junio del 2020 inicié mi día como cualquier otro, lejos de imaginarme por lo que pasaría esa noche, pues daría un vuelco total a mi tranquila vida hasta ese entonces. Ponga mucha atención en lo siguiente, pues yo me dedico al transporte de pasajeros en un bus urbano, en una ciudad de Colombia. Me dirigí caminando hacia mi trabajo, donde tomaría el bus para hacer mi ruta, pero de repente empezó a llover muy fuerte, por lo que mojé mis zapatos y mi uniforme. Me tocó devolverme a cambiar. Nuevamente retomé el viaje hacia mi trabajo, por lo que llegué muy tarde y perdí 2 viajes. Me asignaron el turno de las 4 de la tarde. Cuando ya iba en la última vuelta, terminando mi turno, empezó lo más terrorífico de esta historia. Con la complicidad de la noche y la lluvia, cuando llegué al paradero, se bajaron los últimos 2 pasajeros que transportaba. Era una señora mayor y su hijo. Aproveché este pare para acomodar mis cosas en la maleta y quitar la tabla de ruta. También poner la tabla de tránsito para informar que ya no habían más paradas. Luego inicié nuevamente mi recorrido para guardar el bus en el paradero de la empresa. Este quedaba a unos 20 minutos de distancia. Recuerdo que seguía lloviendo intensamente. La lluvia no paraba, la cual causaba también una baja y extraña neblina. Cuando me disponía a arrancar, me percaté que se había dañado mi unidad lógica, la cual era la encargada de controlar los timbres de parada, el torniquete y mi comunicación con la central. Después de esto seguí mi rumbo hacia el patio. Cuando ya iba aproximadamente a mitad de camino, de repente frente a mí apareció un señor mayor, de aproximadamente unos 60 años de edad, vestido con traje elegante. Se paseó frente al bus. Esto me causó mucha extrañeza, pues a esa hora de la noche, en un sitio tan solo y peligroso, era muy extraño que una persona estuviera sola. También me sorprendió un poco por la moda que usaba, pues era una moda muy antigua, como de los años 20. Me hizo la parada para que lo subiera y se acercó por un lado de la ventanilla. Me murmuró algunas frases las cuales no pude entender. Fue en ese momento que pude ver su cara pálida y sin movimientos humanos. Simplemente su mirada se clavó en mis ojos directamente, por lo que me asusté de inmediato y un aire frío recorría mi cuerpo. Al mismo tiempo sentía temor. Le dije que ya había acabado la ruta y seguí mi camino, pensando que solo había sido algo extraño que me había pasado y que todo acabaría ahí. Pero en un momento sentí un ruido que provenía precisamente del torniquete. Era como si alguien hubiera subido y pagado el pasaje, y en cuestión de segundos me acordé que ese torniquete se había dañado con la unidad lógica. También empecé a sentir unos ruidos en la parte de atrás del bus. Fue en ese momento que se me dio por ver por el espejo retrovisor hacia atrás y me llevé el susto más grande de mi vida al ver sentado ahí al señor mismo que había estado haciéndome la parada. Este señor era aproximadamente unos 60 años, estaba ahí sentado en las últimas sillas, por lo que me alteré bastante y casi pierdo el control del vehículo, pues no daba crédito a lo que estaba viendo en mis ojos. Inmediatamente me orillé a un lado de la carretera y me levanté del asiento, mirando fijamente hacia atrás, y vaya sorpresa que ya no estaba. Me fui buscándolo asiento por asiento, pensando que de pronto se había escondido debajo de algún asiento
y pensando cómo había hecho para subirse sin que me diera cuenta. Estaba muy consternado por lo que me estaba pasando. Imaginaba muchas cosas, pero el temor iba aumentando hasta que llegué al último asiento de atrás y lo único que encontré fue una cajetilla de cigarros, la cual no había visto nunca en mi vida. La tomé en mi mano y observándola detenidamente, noté que esta marca de cigarrillos era Salem. No tenían filtro. Busqué la fecha y encontré una fecha de vencimiento de junio 20 de 1960, precisamente la misma fecha en que me encontraba, pero con una diferencia de 101 años. La guardé en mi maleta. Nuevamente traté de calmarme y tomé el recorrido hacia el garaje donde guardaría el bus, pero antes tomé la decisión de apagar las luces internas del bus, pues no quería volver a pasar por lo mismo y no quería alzar a ver nuevamente por el espejo. Tenía temor de volverme a encontrar nuevamente con esta persona, pero cuando estaba pasando enfrente de una vieja fábrica abandonada, pasó lo peor de esta historia, lo que me dejaría perplejo y me pondría el corazón a mil. Me causaría el susto más grande de mi vida. Escuché unos murmullos y claramente timbraron 3 veces en la puerta de atrás. Prácticamente casi me desmayo del susto. Rápidamente encendí las luces y ahí estaba este señor nuevamente mirándome fijamente a los ojos, con su cara tétrica. Levantó su mano y con una sonrisa y una voz fantasmal dijo: «Hasta mañana». Y desapareció. Me quedé en shock, petrificado. Pero en breves momentos reaccioné y después vi por los espejos y ventanas y solo se veía la lluvia y la neblina reflejada en la noche. Temía que este señor o espanto o lo que fuera siguiera acechándome. Inmediatamente me retiré y cuando llegué al paradero le comenté lo que me había pasado a varios amigos conductores. Uno de ellos me dijo que también lo había visto en 2 ocasiones. La primera vez le puso la mano para que lo recogiera. Mi compañero paró, pero este sin embargo ya no estaba. Y la segunda vez lo vio en la misma parada fumando. Otro compañero me comentó que las personas de la zona le habían contado que ese señor era el dueño de la fábrica abandonada. Era una persona muy respetada y muy querida por su forma de ser, pero con sus deudas quedó en quiebra y tomó la decisión de quitarse la vida. Me recomendó hacer unas oraciones por él. Al día siguiente pagué una misa en honor al Señor y en el lugar donde se me apareció puse una veladora. Desde ese entonces lo volví a ver en una sola ocasión. La última vez que lo volví a ver estaba a un lado de la carretera. Levantó la mano y desapareció. Algo que no le he contado a nadie es que aún conservo la caja de cigarrillos. Agradecería si alguien pudiera decirme si es bueno que aún la conserve o qué debo hacer con este. Les agradezco haber escuchado esta historia.